Cada 3 meses, gloria a Dios, todavía estamos casados. Y seguir 3 meses más. Hola, Hola. bienvenidos a nuestro canal. Estamos dándoles una actualización de cómo nos ha ido después de estar casados bueno, técnicamente hemos estado casados por 4 meses, pero hemos estado viviendo juntos solo por un mes. Un mes Casi, recién. casi un mes. Vamos a contestar las preguntas y tenga pendiente que solamente es el primer mes, ¿no? De acá capaz lo vamos a volver a hacer después. A ver si han cambiado las respuestas o si nos odiamos Bien. ya. Coordinar cosas. Que por ejemplo, yo puedo lavar, dejar limpio en la cocina y ella puede, cuando viene, acomodar las cosas como están. O al revés. Pero eso es la coordinación, ¿no? De que cada uno ya sabe qué puede hacer. Sí, yo no soy una persona muy organizada en mi vida personal. Me gasto tanto en el trabajo que llego a casa y no quiero hacer nada. Y con la ayuda de Alex, poco a poco he empezado básicamente a recoger y organizar de una forma que tiene sentido para mí. Así que esto es algo que estoy aprendiendo de Alex. Bueno, creo que a tener más paciencia de lo que normalmente tengo. O sea, te agotó la paciencia. No, pero a aprender Ok. de paciencia más porque estaba en esta semana que pasó buscando, ¿no? Algo y he tenido que tener paciencia en muchos. Pero todo tiene, gracias a Dios, todo tiene su momento, ¿no? Todo tiene su tiempo, así que simplemente tener paciencia más que nada. Siempre me ha gustado cocinar, pero me gusta cocinar para Alex, asegurarme de que él esté bien, hablando de su nutrición y alimentación. Así que estoy aprendiendo eso de mí, que me gusta cuidarlo, que es bueno, me imagino, si voy a ser su esposa. Simplemente como acostumbrándome a vivir con otra persona. Soy de una familia grande, siempre he compartido cuartos, espacio, ya viviendo acá sola. Aunque sí he tenido compañeros de cuarto, una vez estaba pensando casarme y tener a Alex en mi espacio va a ser como tener un compañero de cuarto, pero de por vida. O sea, nunca me puedo deshacer de él. No tan drástico fue. O sea, me siento cómoda. Simplemente fue como este cambio de mentalidad y ya, me gusta vivir con él. Pero él sí ha tenido como una batalla con todo lo que está acostumbrándose ya. Todo eso acostumbrarme todos los días, dónde está, ya saber. Entonces como que sí, aparte de la zona, reconocer todos los días. Y a la idea de compartir el espacio con alguien más. Eso para Alex es muy difícil. Cuando se estaba mudando acá, que estaba posicionando todo, como replicando cómo tenía sus cosas en su apartamento. Me estaba diciendo que botara cosas y yo dije, no, pero no es tu espacio, es nuestro espacio, ¿no? Así que ha sido un poco trabajoso, pero ya estamos encontrando nuestro ritmo, por decirlo así. El mejor ejemplo que yo tengo de cuando nos apoyamos mutuamente fue cuando Alex recién se mudó acá. No tenía trabajo, sabía que estaba estresado, pero a la vez yo le estaba diciendo, gracias a Dios, somos capaces de estar bien con mis ingresos ahora mismo, ¿no? Si tú necesitas tomarte tu tiempo y buscar un buen trabajo, si necesitas 1, 2, 3 meses para hacerlo, está bien, me ayudas con cosas en la casa o estudias inglés, lo que sea, eso para mí sería suficiente pago. Y aunque sí, en estas 2 semanas se encontró un trabajo, yo llegaba y todo estaba limpio, me apoyaba para tener un lugar tranquilo llegando a casa y yo le estaba intentando apoyar también diciéndole que no tenía que preocuparse por los ingresos y el dinero. No me gusta eso, siempre me gusta, ¿no? Estar en actividad, así que bueno. Sí, Pero pero sabes que lo hubiese sí, hecho. yo sé que sí. Okay. Pero bueno, gracias por tu apoyo. Disfruta de una compañía, ¿no? O sea, aparte de que son casados, son esposos, es tu compañera, es tu amiga, puedes hablar, contarle sus cosas y disfrutas de eso, porque a cambio cuando yo estaba solo, llegaba y bueno, yo simplemente no tenía, ¿no? A quién hablarle o contarle mis cosas, simplemente miraba algo, pensaba o lo que sea, pero ahora por lo menos puedes contarles tus cosas a alguien. A mí me gusta dormir contigo. No sé por qué, pero siento que duermo mejor cuando tú estás conmigo. Sí, el descanso es diferente. ¿Tú duermes mejor? Sí, Ok, es ya. como-
Creo que no hemos tenido No hemos suficiente hecho, tiempo para claro, no, establecer una rutina. todavía. Tenemos como una costumbre, nos claro. tomamos un té en las noches sentados hablando de nuestros días, cómo nos fue, simplemente compartiendo. Así que esto es algo que hemos empezado a hacer que me gusta. Yo cocino. Nunca me ha gustado, donde yo vivía solo tampoco me gustaba cocinar, así que no cocinaba porque trabajaba incluso en lo que era cocina. Ajá. Así que imagínate, como dicen los cocineros, ¿no? Un cocinero no se cocina para uno mismo. Tú eres el que limpia. Ujú. Ajá. Yo soy la que paga las facturas. No, claro. Sí, yo manejo las finanzas. Bueno, sí, maneja la finanzas. Sí, ajá. ¿Y tú? No, nada, yo creo que es lo mismo, ¿no? Salir a algún lado donde no conoces, o sea, es lo mismo, por más que estés casado, no creo que cambie eso, simplemente, Lo que a Alex le gusta hacer es comer. Entonces, siempre está pensando en lugares o restaurantes nuevos donde podemos salir y probar cosas interesantes y nuevos. Y yo soy una persona de eventos. A mí me gusta salir a parques, eventos, a pasear. Me gusta que tenemos eso, de que siempre estamos interesados en explorar algo nuevo. así es. Seguir estando juntos, ¿no? Porque Esta es tu meta, que cada 3 meses, gloria a Dios, todavía estamos casados y seguir 3 meses más. no sé, creo que seguir conociendo sitios, seguir ambientándose en el nuevo sitio y seguir haciendo cosas juntos. Estoy emocionada de ver quién soy en 3 meses. Quiero crecer como esposa, como pareja, como persona y quiero poder mirar atrás y decir, ah, bueno, sí crecí o sí he desarrollado esta habilidad, etcétera, etcétera. Así que en eso estoy interesada en estos 3 meses que vienen. Así es. Espero que les haya gustado este video y como nosotros siempre decimos, que con Dios nada Nada es es imposible. imposible. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye.